le hace saber al cajero pagador del lugar donde yo trabajo que existe ese embargo sobre mi sueldo, por lo tanto me tienen que retener el porcentaje legal de mi sueldo cada mes. Si me embargan un bien inmueble que es de mi propiedad, el juez, mediante ese despacho, le hace saber al registrador de la propiedad que se decretó ese embargo y que por lo tanto tiene que anotar de embargo ese bien. Y así, según qué es lo que se quiera comunicar y a quién se le quiera comunicar, van existiendo distintos actos de comunicación. En el caso específico de que lo que se quiera comunicar sea una resolución y se le quiera comunicar a las partes o a alguna otra persona que por alguna circunstancia tenga interés en el proceso, como pudiera ser un tercero interesado, entonces lo que se hace es una notificación. Como les decía la clase pasada, el único caso en el que no en el que se notifica algo que no es una resolución es en la demanda y la reconvención, que al final de cuentas es también una demanda. Entonces, en esos casos existe también una notificación de la demanda y la resolución que le da otra. Fuera de eso, lo que se notifica dentro del proceso son resoluciones. La ley establece varias modalidades de notificaciones. En su artículo 66 dice: toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal. Ahí vamos con lo que les decía. La notificación es un medio de comunicación para resoluciones. Entonces, toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones serán según el caso. Primero, personalmente. Segundo, por los estrados del tribunal. Tercero, por el libro de copias. Cuarto, por el boletín judicial. Tercero y cuarto no nos interesa. El libro de copias y el boletín judicial no se utilizan en Guatemala. Básicamente el sistema sería, en el caso del libro de copias, se incorporan al libro de copias las copias, valga la redundancia, de las resoluciones, y entonces se entiende que se notificó a las partes. Y el boletín judicial, si se publicara en el boletín judicial una resolución, se entiende que se notificó a las partes, y entonces surtiría sus efectos de la notificación. Esos dos mecanismos no operan en Guatemala, solo están previstos como posibilidad, pero no operan en Guatemala. Centrémonos en las otras dos. Entonces tenemos personalmente y por los estrados del tribunal. Al final de cuentas, si vemos el artículo 67, que es el que nos dice cuáles son las notificaciones personales o qué es lo que debe notificarse personalmente, es todo. No podemos pensar en resoluciones que no estén incluidas en alguno de esos supuestos, solo si nos pusiéramos a rebuscar cuestiones muy intrascendentes dentro del proceso. Y entonces, por ejemplo, si el juez libra un oficio ordenando el embargo de las cuentas bancarias de una persona y luego el banco le contesta: señor juez, ya procedimos a hacer el embargo y quedó retenida la cantidad de 50,000 quetzales, o le contesta: mire, no pudimos hacer efectivo el embargo porque ese señor no tiene cuentas en esta institución bancaria. En cualquiera de esos dos casos, el juez tiene que emitir una resolución diciendo que se incorpora el expediente ese oficio. Esa es una resolución que, por ejemplo, no encuadraría dentro de estos supuestos del 67 o cosas así, pero en líneas generales todo lo importante del proceso, digamos, encuadra en alguno de estos supuestos del artículo 67, y por lo tanto la notificación se tiene que hacer en forma personal. Entonces dice: se notificará personalmente a los interesados o sus legítimos representantes. Primero, la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Segundo, las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir produciendo en virtud de inhibitoria, excusa o recusación acordada. Tercero, las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. Cuarto, las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme y manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Quinto, las resoluciones de apertura a prueba, recepción o denegación de pruebas. Sexto, las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las en que se haga efectivo. Séptimo, el señalamiento de día para la vista. Octavo, las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer. Noveno, los autos y las sentencias. Décimo, las resoluciones que otorgan o denieguen un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Entonces, como ven, es todo. Si vemos aquel esquema que hicimos de como las etapas principales del juicio ordinario, cualquier resolución que obedezca a esas etapas está incluida allí.
La demanda y la resolución que le dio trámite, que es con lo que se configura el emplazamiento, ahí están como resoluciones que deben notificarse personalmente. Y si el demandado presenta excepciones previas y las admite, pues esa resolución también se notifica personalmente. La resolución donde se abra prueba del incidente, donde se reciban las pruebas de ese incidente, el auto, la resolución donde se otorga el recurso de apelación, y etcétera. Así todo hasta llegar a sentencia está contemplado aquí. Y entonces sigue diciendo: toda notificación personal se hará contar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado, que es lo que hablábamos con su compañero la clase pasada. Pero si este se negara a suscribirle, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. El 68, que no nos interesa, la parte que habla de los libros y el boletín judicial, sí nos interesa el primer párrafo del artículo, perdón. Dice: las demás notificaciones serán a los litigantes por los estrados. Los libros de copias no nos interesan y surtirán sus efectos 2 días después de fijadas las cédulas en los estrados o de agregadas las copias a los legajos respectivos. Entonces dice la norma: las demás notificaciones se hacen de esta forma, se hacen por los estrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa resolución que les ponía yo como ejemplo de donde el juez tiene por recibido un oficio que le manda el banco y ordena incorporarlo al expediente, en el plano teórico se podría hacer por los estrados del tribunal. En la práctica, ¿qué se hace? Y se podría hacer por los estrados del tribunal a cualquiera de las partes. Inclusive si yo soy el demandante y por lo tanto tengo señalado mi lugar para recibir notificaciones, me podrían notificar esa resolución por los estrados, porque se supone que es algo intrascendente y por lo tanto no lo contempla el artículo 67 dentro de las notificaciones que deben hacerse en forma personal. En la práctica, ¿qué pasa? En algunas ocasiones ni notifican ese tipo de resoluciones, y cuando las notifican, normalmente hay, además de eso, alguna otra resolución que sí tiene que notificarse personalmente, y entonces notifican todo en forma personal. Normalmente no van a ver ustedes que al actor le notifiquen una resolución así por los estrados. Entonces, pero no es ese el único supuesto de que una notificación se pueda hacer por los estrados. El artículo 79 del código que ya vimos dice en su última oración: al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Sobre todo en el caso del demandado, porque les decíamos, en el caso del demandante, este siempre va a cumplir con esa carga de señalar lugar para recibir notificaciones en su demanda. En el caso del demandado, si el demandado no comparece al proceso, entonces dice la norma que, como no cumplió, se le va a seguir notificando por los estrados del tribunal. Y entonces entra a regir esta operatoria del artículo 68 que veíamos de cómo se hacen las notificaciones por los estrados. Y entonces dice: los estrados del tribunal no es más que una parte específica del tribunal en donde se pueden hacer anuncios públicos. Normalmente se fijan las notificaciones que son por los estrados, se fijan los edictos de remate, básicamente es lo que se hace en los estrados. En algunos juzgados tienen una subvitrina así bonita y esos son los estrados del tribunal, y en algunos otros juzgados es una pared y ahí engrapan las cuestiones. La cuestión es que se supone es el fundamento que está atrás de esto, que ahí cualquiera podría verla y decir: aquí está Roberto Alonso con una notificación por los estrados, le voy a avisar porque yo podría ir al tribunal y verla. La cuestión es que el proceso no se quede paralizado simplemente porque yo como demandado se me ocurrió no comparecer al lugar del proceso, por lo tanto no tengo un lugar para recibir notificaciones, y que tampoco me tuvieran que seguir notificando todas las resoluciones en ese lugar donde se me notificó la primera vez, sobre todo porque muchas veces ese lugar no va a estar en la misma población donde tiene su asiento el tribunal, de tal manera que si a mí por alguna circunstancia me demandan ante un juez de Petén, van a tener que liberar un despacho de allá o un exhorto para que vengan y me notifiquen acá la demanda. Si no existiera esta disposición, luego cuando el demandante pida que se siga el juicio en mi rebeldía, otra vez tendría que venir un despacho de exhorto. Luego cuando se abra prueba, otra vez, y luego con cada diligencia de prueba, otra vez se volverían eternos los procesos, más. Entonces, está previsto que en esos casos me notifican a mí por los estrados. Lo importante aquí de esta disposición es que esas notificaciones surten sus efectos 2 días después. No pasa como en las demás notificaciones,
mismo día. Entonces, digamos, si se produce aquí una notificación y es una notificación que no se hizo por los estrados, es decir, yo sí señalé mi lugar para recibir notificaciones y digamos, es lo que están notificando es una resolución que es apelable, a partir del día siguiente yo tendría 3 días para plantear el recurso de apelación. Luego, si es una notificación que se hizo por los estrados, entonces dice que se entiende como hecha 2 días después, surte sus efectos 2 días después. Entonces, esta notificación se tendría como hecha este día, y entonces en realidad el plazo de 3 días se computaría así. Dicho de otra forma, si es un plazo de 3 días para apelar, en vez de 3 días se vuelven 5. Si es un plazo de qué otra cosa pudiera ser, todos los plazos que van quedando son de 3 días. Si fuera el periodo de prueba, por ejemplo, en vez de que el periodo de prueba, que son 30 días, comience a correr a partir del día siguiente de la notificación que ordena la apertura a prueba, va a comenzar va a surtir sus efectos esa notificación 2 días después. Entonces en realidad se vuelve una cuestión de 32 días, no de 30, y así con todos los demás plazos que pudieran ocurrirse. Y luego se ha establecido que además de fijar las copias en los estrados del tribunal, hay que enviar una copia por correo, y así funcionan las notificaciones por los estrados. Luego la gran cantidad de notificaciones, decíamos en principio, se supone que van a ser de forma personal. ¿Qué quiere decir esto de notificaciones personales? Que es algo con lo que existe, no sé si mucha confusión en la práctica o mucho intento de quererse pasar de listo. Una notificación personal quiere decir que a ella, que es a quien le vamos a notificar, le tenemos que entregar así en sus manos la notificación. No. La notificación personal lo que quiere decir es que si esta es la casa donde ella vive, ¿cómo se llama? Andrea. Esta es la casa donde vive Andrea y yo soy el notificador del tribunal. Vengo a la casa y le pregunto aquí al joven, perdone, busco a la señorita Andrea. Y entonces empiezan una serie de posibilidades de qué podría ocurrir ahí. Podría ser que él me diga, como no, espérame un momento, llama a Andrea, y entonces le digo, mire, le vengo a dejar una notificación, aquí está, o está quién la recibió y todo lo demás que establece la ley. ¿Esa es una notificación personal? Sí. Segunda opción, Andrea no está. Y entonces él me dice, fíjese que en este momento no está, se fue a trabajar. Bueno, se la dejo a usted. ¿Cómo se llama usted? Y fulanito de tal, ¿quiere firmar? ¿No quiere firmar? ¿Lo hago constar? ¿Esa es una notificación personal? Sí. Tercera opción. Él me dice, mire, fíjese que ella se fue a trabajar y como ella se fue a trabajar, no le recibo la notificación. Yo se la dejo fijada en la puerta porque así lo establece la ley. ¿Esa es una notificación personal? Sí. Entonces, la notificación personal no quiere decir que se la voy a entregar en sus manos. La notificación personal quiere decir que la voy a ir a buscar y voy a hacer el intento de dársela en sus manos. Pero luego, si eso no se puede, está la opción de entregárselo a cualquier persona que encuentre en la casa. Y si esta persona no me la recibe, o incluso ella misma, sí me atendió ella en persona, pero me dijo, yo no recibo esa notificación, igual se la fijo en la puerta y se acabó. Está hecha válidamente la notificación y es una notificación personal. Y todavía, solo denme un par de segundos, y todavía una cuarta opción es, dice la ley, que también se pueden hacer, segundo párrafo del 71, también podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal. Está hablando de la cápita de la norma, es forma de hacer las notificaciones personales. Entonces, todo eso que les dije, toda esa serie de opciones, todas esas 3 opciones, estamos haciendo una notificación personal, pero dice, además de eso, también si usted se la encuentra
en el parque sentada en una banca, usted puede ir y si le recibe la notificación, se la puede dejar y la notificación es válida. Entonces, en todos esos 4 supuestos, hablamos de que existe una notificación personal. Con eso de la fijación de la notificación en la puerta, con lo único que habría que tener cuidado es que la ley en el proceso civil solo permite que se fije la notificación en la puerta si la persona se niega a recibirla. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy y toco y nadie me abre la puerta, yo no puedo dejar fijada la notificación. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en materia tributaria, donde sí se puede. En materia tributaria, la redacción es distinta. Dice, si no encuentra una persona idónea, puede dejarla fijada. Y es si se niega a recibir. Eso quiere decir que alguien me tiene que atender y me tiene que decir no se la recibe. Entonces, dejo fijada la notificación en la puerta. ¿Usted quería decir? Yo tengo una duda, nosotros nos hace una tercera persona, pero esa persona me la entrega, digamos, después de los 5 días que yo tenía, no se me va a hacer plazo. ¿Qué pasa ahí? Su mala suerte. Para efectos de este proceso, es su mala suerte. Usted podrá demandarla por daños y perjuicios si usted quiere, pero para efectos de este proceso, es su mala suerte. Por supuesto, siempre ese lugar para recibir notificaciones tiene que ser un lugar donde tenga usted la oportunidad de enterarse de la existencia de la notificación. De tal manera que si yo soy el demandante, no podría ponerme de acuerdo aquí con Lisette y decirle, mire, le va a llegar una notificación a nombre de esta otra persona, usted la recibe y por ahí la guarda. Y usted a lo mejor ni la conoce. En ese caso, eventualmente cuando usted se entere, podría plantear un amparo que quede todo sin efecto. Pero si, digamos, se le hizo la notificación en su casa o en su lugar de trabajo, y resulta que la recepcionista del lugar de trabajo la guardó y nunca se la dio, o la empleada doméstica de su casa hizo lo mismo, es su mala suerte. ¿Alguien? Sí. Yo me recuerdo que una vez en la oficina llegaron a notificar, no había nadie y la notificación la recibió la señora de la limpieza. La recibió de todo y no la entregó. Y al final de la historia, la notificación no era para la oficina, porque la oficina es el 611 y la notificación tenía que haber llegado a las 611. Igual se le pasó, pero estaba firmada. Ajá. En esos casos, lo que se hace es, aunque la ley no contempla expresamente la figura, lo que se hace es devolver la notificación. Entonces, se puede hacer lo que usted hizo, de bajarla y a lo mejor, pero digamos, si a usted resulta que llegan a su oficina y le notifican, y si yo soy el demandante y yo dije, pueden notificar ahí en la oficina 711, resulta que usted ni conoce a esta persona, usted podría guardar la notificación, pero digamos por un poco de conciencia social, si usted quiere, para no perjudicar a la otra persona, usted perfectamente puede decir, señor juez, yo recibí esta notificación en la oficina donde trabajo, verifiqué y no corresponde a alguno de los clientes de la oficina, por lo tanto vengo a devolverla. Entonces ya me dan audiencia a mí como demandado. Y yo podría decir, así tiene razón, yo me equivoqué y es en la oficina 611 donde hay que notificar. O podría decir, no señor juez, aquí en el contrato ese fue el lugar que señalaron para recibir notificaciones y por lo tanto la notificación es válida. Pero ¿y qué pasa si la persona, o sea, si nosotros no hubiéramos tenido confianza, digamos, y al final de cuentas la notificación sí estaba firmada, recibida, entonces, si nosotros no la hubiéramos devuelto, pobre, o sea, los demandados, ¿ahí qué pasa? Nada. O sea, a no ser que usted logre probar que o sea, no usted, sino el interesado logre probar que la notificación está mal hecha, la notificación sobre sus efectos, el notificador está revestido de fe pública y por lo tanto, a no ser que se logre establecer mediante una nulidad que la notificación es nula, la notificación es nula. ¿Más dudas de las notificaciones? ¿Qué pasa cuando no se puede notificar? Depende. Solo en cuanto a las notificaciones personales, voy a robar 5 minutos nada más. En cuanto a las notificaciones personales, hay que tener en cuenta dos cosas. Si el notificador, cuando va a tratar de notificar, le dicen, fíjese que esa persona falleció, o fíjese que esa persona está fuera del país, dice la ley que se tiene que abstener de notificar. En la práctica se interpreta la norma de una forma un poco más extensiva. Y entonces, aunque la persona que me atiende en la casa me reciba la notificación, si después alguien llega y dice, mire, aquí le acompaño la certificación de la partida de defunción para demostrarle que ese notificado ya falleció, se deja sin efecto esa notificación. Entonces, ahora lo que usted me decía, ¿qué pasa si no le pudieron notificar? Depende por qué fue que no le pudieron notificar. Porque a lo mejor me dicen,
Llego a notificar y me dicen, miren, pero fíjense que esa persona ni siquiera la conocemos aquí. ¿Quién no vive? Yo tengo 20 años de vivir aquí y esta persona jamás ha vivido aquí. Entonces, normalmente, el notificador lo que va a hacer es abstenerse de notificar y razonar que por esas circunstancias no pudo notificar. Pero pudiera ser un caso como el que le decía a su compañero. Ese que está siendo demandado contractualmente señaló ese lugar para ser notificado. Y entonces, aunque ahí digan que no lo conocen, ahí le tienen que notificar. Se hace una razón y qué pasa con el proceso porque no se pudo notificar. Es interés del demandante obtener un nuevo lugar, localizar un nuevo lugar donde se le pueda notificar. Supone usted que yo la demando a usted y pido que le notifiquen en su trabajo. Y resulta que mientras eso pasa, usted renuncia a su trabajo y ya no está trabajando ahí. Cuando llegan a quererle notificar, en su trabajo dicen, mire, ella trabajaba aquí, pero hasta la semana pasada ya no trabaja aquí. Ahí el notificador debería abstenerse de notificar. Y entonces yo, cuando consulte el proceso y vea esa razón, tendría que ver, bueno, entonces ahora averiguo dónde vive o cuál es su nuevo trabajo, etc. Va, pero esa es la primera notificación. Si es una otra notificación y no hay nadie en el lugar donde debería ser notificado, ¿qué pasa? ¿Vuelven a notificar aparte de razonar? ¿Qué pasa? ¿Vuelven a notificar 10 De ahí en adelante, a partir de que a usted le quede emplazada, le notifican la demanda y la resolución que le da trámite, de conformidad con la ley, a usted ninguna otra notificación posterior tendrían que hacerse en ese lugar. Si usted señala su lugar para recibir notificaciones, le notificarán ahí. Y si usted no señala el lugar para recibir notificaciones, todas, incluyendo la sentencia, deberían notificarse al proceso del tribunal. Hay muchos jueces que dicen, es que por seguridad y por preservar los derechos, algunas importantes de todos modos se la puede mandar a ese mismo lugar, que es algo que no tiene fundamento legal. Todas las siguientes notificaciones deberían ser registradas. Sí, pero ¿qué pasa si no está la persona ahí? O sea, sí se la pueden dejar porque ya ese es el lugar que la parte de mandar. Si digamos usted señaló como lugar para recibir notificaciones la oficina de su abogado y el abogado se cambia de oficina, ahí podrían pasar dos cosas. Si alguien más llega a ocupar esa oficina, no podrían los que estén ocupando ahora la oficina decir, mire, fíjense que no se la recibo porque ese es del abogado que estaba antes aquí, pero ella se cambió de oficina y aquí no se la podemos recibir. En ese caso tendrían que dejársela fijada en la puerta, porque dice la ley, aunque cambien de residencia, es la terminología que usa la ley, aunque cambien de residencia, se les sigue notificando en ese lugar mientras no señalen uno nuevo. Ahora, si resulta que la oficina se quedó totalmente desocupada, si el proceso se queda en un limbo, porque la única posibilidad que como decimos ahí, para fijarla en la puerta, es si alguien atiende y se niega a recibir la notificación. Si la oficina está vacía, no se puede. No, pero por eso, si no hay nadie, si no es que se lo dieron feriado ese día, que fue a notificar, hizo la razón el notificador, ¿y qué pasa con el proceso? Porque la otra parte no pueden hacer nada. Algún tiempo después tendrá que intentar notificar otra vez. ¿Más dudas de las notificaciones? ¿No? Bueno, solo una cosa rapidito. ¿Cómo están ustedes para este sábado como para recibir clases? ¿Sí? La idea es esta. ¿Sí? Bueno, si quieren les cuento qué es el rollo y ustedes me cuentan cómo están este sábado. En el programa tenemos que cubrir cierta cantidad de temas, ya ven ustedes que son un montón de temas. Y existe una planificación de qué debería irse viendo cada día. Entonces, ya como vamos ahorita, llevamos un día de atraso. Lo que vimos hoy deberíamos haberlo visto el martes. ¿Qué pasó? Conforme siga avanzando el semestre, el atraso se va a ir haciendo más grande. Entonces, yo normalmente eso me pasa en todos los semestres, porque prefiero explicar todo lo que hay que explicar de un tema, decirles, bueno, como ya se acabó el día, aquí cortamos y lo demás miren ustedes qué hacen. Entonces nos va a seguir pasando y en algún momento vamos a tener que venir a recibir clases algún sábado o algunos sábados para completar ese tiempo perdido. Entonces preferiría que empezáramos lo más pronto posible para que no nos vaya a agarrar todo al final del semestre. Entonces quisiera ver cómo están ustedes este sábado en líneas generales para recibir clases de 8 a 11. Si la mayoría puede, recibimos clases, y el que no pueda, pues vamos a tener igual los videos y cualquier duda la podemos ver el martes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo? Y mañana les mando a decir.
Bueno, gracias, nos vemos el sábado entonces. Buenas noches.